¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Jornada de este día miércoles 28 de junio de este año 2017, el fin de semana, y como tal cual lo habíamos anticipado, sobre todo en el sector del Partido Justicialista y en la sede del radicalismo, hubo ferviente actividad en cuanto a la conformación de las listas con vistas a lo que van a ser las elecciones internas abiertas y simultáneas y obligatorias del próximo domingo 13 de agosto. Se especulaba, se hablaba, se sabía muy bien que el socialismo iba a tener una, la izquierda una lista, el radicalismo que se manejaba en la alianza de Cambiemos y PRO con una opción, finalmente aparecieron tres, con algunos nombres que estaban ocultos o tapados, no desconocidos para la política, como es la hija de César Jarolaski, nos referimos a Gracia Jarolaski, ex intendente de Victoria, que integra una de las listas. Y también en el Paraná, quien fuera apoderado a veces del radicalismo, Alejandro Carbó, que también representa otro sector para totalizar tres listas. Pero en la sede del Partido Justicialista se vieron momentos intensos de ingreso, de ida, de traer carpetas y papeles, porque en definitiva se habló de una lista, luego se habló de tres, y con el correr de las horas nos sorprendió a todos la presentación de 10 listas, que tal vez para lo que es este sistema de las PASO resulte una cantidad llamativa, por no decir otra palabra, pero bueno, habrá que ir viendo a muchas personas que están en estas listas y que son tal vez poco conocidas para el ámbito de la política. Pero uno de los sectores que trabajó durante mucho tiempo en este tipo de la conformación de lista es el que encabeza el gobierno provincial y que convocó a otros dos referentes grandes del justicialismo, como es el ex gobernador Jorge Pedro Busti y también en este caso la participación de sectores ligados a Sergio Uribarri. Para hablar de la presentación de esta lista, hemos convocado y le agradecemos la gentileza que ha tenido de venir a los estudios de Cablevisión al doctor Jorge Pedro Busti, que es uno de los referentes de la lista de dos Somos Entre Ríos, a pesar de que no está en la lista directamente, pero fue quien hizo todo este sector y la convocatoria desde el Frente Entrerriano Federal. Buenas noches, Jorge Pedro, gracias por venir. Buenas Lo noches, mismo, Raúl. A Gustavo Zavallo, que encabeza la lista de precandidatos a diputado nacional. Muchas gracias por venir. Raúl, muy buenas noches y buenas noches para los televidentes. Ocupó el tercer lugar de la lista. Bueno, pero sos precandidato e integrás esta lista del sector que se denomina Somos Entre Ríos. Lista 2. Lista 2. Doctor Busti, bueno, esto fue fruto de una reunión de varios sectores, ¿no? Sí, nosotros hace meses que venimos hablando con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordé, quien ha mostrado una actitud de apertura hacia todos los sectores que provenimos del peronismo, algunos que participaron en la etapa kirchnerista, otros que nos fuimos por disidencias, con hechos que pasaban en el kirchnerismo, pero que provenimos del tronco peronista para constituir un frente. Nosotros pusimos condiciones no de nombre, sino de objetivo. En primer lugar, la total democratización del peronismo, es decir, que había que dar participación a todos, lo cual el gobernador estaba en un total acuerdo en el sentido de que cualquiera pudiera participar, que no hubiera trabas para nadie en cuanto a la participación. En segundo lugar, la necesidad del trasvasamiento generacional o del cambio generacional. El trasvasamiento generacional lo decía el general Perón. Y en ese sentido, gente como yo, que provenimos de muchos años y que ya estamos para apoyar, pero no para ser candidato, creímos que ese gesto había que darlo. Y en el caso de nuestro sector, nosotros propiciamos la candidatura de Gustavo Zavallo, que reúne condiciones no solamente generacionales para exponer a la gente, sino que además de probada honestidad cuando estuvo en la función pública, ¿no es cierto? Intachable, porque también eso busca y revisa y va a revisar cada uno de los entrerrianos. Y tercer lugar, creemos de que todo el peronismo, no solamente el kirchnerismo, sino nosotros también todos, nos debemos una autocrítica interna de todo lo que ha pasado para realmente ser creíbles nuevamente ante la opinión pública en general, no solamente para las primarias, sino fundamentalmente para las generales en octubre. Y bueno, en ese sentido, nosotros que hicimos, mire, en nuestros autos, miles de kilómetros para Sergio Massa acá, que no teníamos aparato, que no teníamos nada,
y que había dos grandes aparatos, que era el Frente para la Victoria y el PRO, porque el radicalismo era furgón de cola del PRO. Sin embargo, acá sacamos un 23% en Entre Ríos para Sergio Massa. No es poco hacerlo de la nada. Desde el poder es mucho más fácil. Bueno, nosotros representamos ese sector, los que están a la intemperie, digo yo, los que están en el patio, los que no, los que están a la intemperie de la lluvia, del sol, los que no son funcionarios, los que, bueno, si no eran convocados, iban a votar en blanco, no iban a votar, y que ahora se sienten con un representante, con un partícipe que jugó en el Frente Renovador y que cada paso que nosotros dimos fue avalado por Sergio Massa, no para pedirle permiso, sino porque él, acá no se dan las condiciones de la provincia de Buenos Aires. Sí, son es distintas. decir, acá el GEN va en Cambiemos. Entonces acá era fundamental juntar a todo el peronismo con todos los matices. Y bueno, creo de que el terceto, que va en los tres primeros lugares, son gente que se puede mostrar a la sociedad entrerriana. Yo lo conozco a Bailo porque lo fui a buscar, junto con el que era vicegobernador, Guastavino, Pemo, y él era un empresario. Y él decidió, nosotros lo impulsamos a meterse en la política, él estaba muy cómodo en su actividad empresarial, y fue 8 años muy buen intendente de Gualeguaychú, luego fue legislador, hoy es presidente del bloque, del Frente para la Victoria. En el caso de Mayda Cresto, además del apellido conocido, es presidente del Instituto Becario y realiza una labor tenaz en función de ese instituto que fue también en mi época de gobernador, fue presidente muy joven, fue presidente de Gustavo Zavallo, y Gustavo Zavallo que yo lo considero realmente una de las mejores personas que tenemos nosotros para exponer, ¿no? Del equipo. Así que nosotros no nos asusta que haya 9 listas, 10 con la oficial, al contrario, nos parece bien. Nos parece bien que el kirchnerismo, en sus distintas expresiones, esté representado en una de las listas, que haya otras listas también. Y bueno, esa va a ser la... Por eso son pasos. Y claro, además nadie puede decirle que no a esta ley, porque es una ley nacional. Bueno, pero doctor, o te pregunto, vos también, La Gustavo. crítica de los medios nacionales, Sí. Perdón, Raúl, es precisamente de que para qué que había que derogar esta ley porque nadie participaba. Bueno, en Entre Ríos no es así. Bueno, pero es la excepción. Pero nosotros somos la excepción, pero somos la excepción buena. Bueno, fíjese que se ha ventilado por estas horas y estos días esta situación de Pero derogar para el futuro. Pero porque nadie la conoce a nivel nacional, porque se habla de los temas nacionales, en la cual hay solamente listas únicas, y acá, bueno, tenemos 10, bienvenido. Ahora, pero hay 10 listas, pero Gustavo, hay muchas de las otras 8 o 7 listas que son prácticamente desconocidos en el ámbito, no sé si del afiliado y del ámbito político. Pero bueno, eso no deslegitima que haya compañeros que se expongan, que presenten propuestas, ideas, equipos. Yo creo que eso siempre enriquece. Y creo que también merece que todos hagamos un aprendizaje sobre el proceso al que nos ha llevado a esta situación, que reconocemos que es una situación difícil en la que está el Partido Justicialista y en la que está la política. Pero ¿cómo se sale de esto? Con mucho más participación, con mucho más generación de nuevos hombres que se animan a emprender nuevos desafíos. Les puede ir mal, bien o regular, eso lo decidirá la gente, pero se animan y se exponen. Y en este caso yo creo que, como bien decía Jorge recién, que nosotros ahora tenemos un espacio donde se respetan diferencias, que uno no las niega ni las deja de desconocer, pero también decimos que tenemos coincidencia sobre el diagnóstico de la actualidad, sobre las problemáticas fundamentalmente que han agravado a los sectores más sensibles, a los sectores más vulnerables, en virtud de lo errado de las políticas del gobierno de Macri. Ante eso también observamos un panorama difícil después de octubre, donde por ahí ya se conocen algunas ideas donde el ajuste puede ser aún más brutal y donde también pueden pensar en avasallar fundamentalmente los derechos que legítimamente les corresponden a las provincias. Entonces ante esto hay que unirse.
y aceptarse las diferencias. Yo siempre lo dije que el debate enriquece, que aceptar matices distintos enriquece, que lo otro achicaba el sectarismo, el pensamiento único. Bueno, hoy me parece que en virtud de la necesidad por un lado, pero también del aprendizaje sobre el tiempo pasado, hay un peronismo que ofrece muchas variantes y que a las diferencias las dirime democráticamente en elecciones y que después buscará obviamente fortalecerse para ir unido a la elección general de octubre. Doctor Busti, decía bien Gustavo recién, hay sectores que hay diferencias y que a lo mejor son ampliamente conocidas en la sociedad, en el ámbito político. ¿Esas diferencias, por ejemplo, apuntan entre usted y el ex gobernador Uribarri? Bueno, yo la verdad que no he tenido contacto, por supuesto debemos tener diferencias, pero yo creo que esas diferencias se minimizan ante los graves problemas que hoy existen en la sociedad. Cuando uno ve, y yo recorro, porque no tengo condena social y no tengo condena jurídica tampoco, y recorro a pie la ciudad de Paraná y cualquier ciudad que veo, hablo con los pequeños comerciantes, entro a los comercios, veo que no saben cómo achicar los costos, que a lo mejor están pensando en reducir el trabajo, y veo la preocupación de los empleados de ese comercio porque están tratando de reducir costos y la chique se hace por el empleado, que veo la situación de que la plata no alcanza, nadie le alcanza, porque mayor presión impositiva no puede haber, pero todo el mundo ve que nos estamos metiendo, ahora 100 años, ¿no es cierto? Es una cosa de loco. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una opción en la Argentina, pero si no, repito, si no nos hacemos una autocrítica, si no hacemos un cambio generacional, lo que ya somos veteranos, damos lugar a la nueva generación y presentamos un partido con amplia democratización, no vamos a ser creíbles. Y bueno, yo creo que estamos así, cumpliendo todos los parámetros precisamente para dar credibilidad a la sociedad terrena, ¿no? ¿Tuvieron reunión con Uribarri y Bordet juntos para definir esto? Yo con Uribarri no, pero con Bordet sí, he tenido muchísimas reuniones y tenemos una amplia coincidencia. Aparte, es el hombre que hoy tiene la responsabilidad, fue el que hizo la lista, es el presidente del Partido Justicialista, el partido mayoritario, nosotros seríamos el socio menor, ¿no es cierto?, de esta... Pero es un equipo de trabajo. Pues sí, es muy importante porque representa un sector que el Partido Justicialista no lo representó, que es el Frente, lo que se llamó el Frente Renovador, porque el Frente Renovador no fue un partido, fue el Frente Terrenal Federal el que lo expresó acá en la provincia de Entre Ríos. Pero yo me siento bien, porque en los momentos de dificultades económicas, como están todas las provincias de Argentina, cuando un ex gobernador, en mi caso, que fui 3 veces, y que viví situaciones de la hiperinflación, de la caída de la convertibilidad, de salir de los bonos federales, es convocado por un gobernador. Uno no puede mirar para otro lado, no puede decir me quedo en mi casa y que los problemas pasen. No, los problemas le pasan a todos, en grande o en chico. Yo tengo hijos, tengo familia, tengo todo, están todos involucrados en este tema y todos quieren apoyar, ¿no? Además conoce la provincia. Ampliamente. Ampliamente. En todo pueblo hay un gauchito que me conoce, que bueno, que hemos ayudado. Posiblemente tengamos muchos defectos, pero conocemos ampliamente esta provincia, su problema y sobre todo sería hasta especulativo, si todo anduviera muy bien, decir, bueno, ahora nos metemos. Yo creo que cuando todo está con problemas, porque la provincia depende de la economía de la nación, y la economía de la nación es conservadora y neoliberal, es el momento de decirle que sí al gobernador. La situación financiera es compleja de la provincia, Gustavo, vos que sos diputado provincial y que conocés también la situación desde adentro. Sí, efectivamente, porque estamos en un contexto, Raúl, donde se produce uno de los peores males, que es la estanflación. Es decir, que ha habido en estos últimos 18 meses una inflación altísima, pero a la vez ha sido acompañada de una enorme recesión, lo que produce fundamentalmente que los costos, que los gastos del gobierno aumenten y fundamentalmente que los recursos caigan. En esto yo también destaco en el gobierno de Gustavo Bordet
que ha habido y que existe una búsqueda de alcanzar el equilibrio fiscal, que aún no se ha logrado, pero que se va en ese camino, que ha habido también una política en donde no se decidió en ningún momento el despido de un trabajador, ni afectar fundamentalmente políticas sociales a los sectores más vulnerables. Aquí no se bajaron pensiones ni ningún tipo de ayuda social, sino que, bueno, en el marco obviamente de austeridad y de muchas medidas que faltan, porque hay que mejorar el sistema de salud pública de la provincia, el sistema educativo de la provincia, la atención y el mantenimiento de los caminos de la producción, pero en base a eso, con lo poco que hay, me parece que se está tratando de priorizar y que esto sea ser eficiente fundamentalmente en la ejecución del gasto. Obviamente que en este cóctel la política nacional no ayuda. Raúl, usted me conoce y sabe, yo soy de Viale. En mi pueblo hay una enorme preocupación hoy porque va a haber un parate de la ruta, de la construcción de la autovía de la Ruta 18, y esto implica en una ciudad de 15.000 habitantes que 130 familias van a quedar sin trabajo. Y a mí me parece que es al contrario, que nosotros tenemos ¿cómo se soluciona esto? Y bueno, hay que encontrar el gobierno nacional ideas de hombres comprometidos con fundamentalmente políticas públicas. Es una obra nacional. Sí, pero a ver, pero convengamos, doctor, que Entre Ríos es una de las provincias que más plata recibe de la nación para este tipo de obras. Yo tengo dudas en ese sentido, Raúl. En la obra pública, este gobierno, lo que he visto, acceso sur de la ciudad de Paraná, es financiamiento provincial. Todo. Todo. En la Ruta 18, que era un pleno financiamiento del gobierno nacional y que viene del gobierno anterior, primeramente hubo en esto un nuevo diseño y 2 tramos se dejaron de lado. Quedaron nada más que los tramos Paraná-Viale y el tramo que va de Arroyo Sandoval, allá por San Salvador, hasta la Ruta 14 en Concordia. Hoy está quedando paralizado el tramo de Paraná-Viale, cuando ya estamos prácticamente en un 65% de avance de obra. Entonces me parece que ahí hay una mirada de hombres que tienen poco compromiso con lo público, que les interesa mucho más fortalecer con políticas públicas a las grandes concentraciones económicas, a las grandes corporaciones económicas del país, y me parece que tienen hasta cierto desprecio por los sectores más sensibles de una comunidad, expresado en su momento por lo que Macri dijo que ni siquiera sabía cuánto era la mínima de un jubilado nacional. Parece que ahí es donde falla el gobierno nacional, porque yo siempre lo digo, no negamos que había problemas y que se heredaron problemas. La inflación era altísima, ahora empezó a solucionarse, no, fue más grave. Los índices de pobreza en la Argentina son altísimos. Ahora, las políticas de este gobierno hicieron que suban los índices de pobreza, no que bajen. Y después está la aparición de otros problemas que no existían. Esto que decía Jorge, del exorbitante nivel de endeudamiento público, de condicionamiento fundamentalmente a futuras generaciones en el país que se está haciendo con la toma de deuda externa. Parece que estas son las cosas que el gobierno nacional tiene que tener una mirada y que fundamentalmente va a ser el Congreso seguramente, y ojalá que así sea, el ámbito de debate de todos estos temas. El tema ahora que está en juego, doctor, a ver, primero las PASO, después las elecciones, es para renovar legisladores nacionales. Son 5 los que se renuevan ahora. ¿Cuántos cree usted que el frente o el sector oficialista que usted tiene con la lista 2 podrá llegar a tener 3 sectores, 3 bancas? Nosotros creemos que vamos a ganar y que por lo tanto va a haber 3 legisladores del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, ¿no? ¿Puede ser un cuarto también? ¿O cree que la cosa está muy polarizada? No, puede ser, pero no tengo duda del triunfo, ¿no? No tengo duda del triunfo. Creo que estamos en la etapa de las 10 listas, de la disputa, pero que después todos nos vamos a juntar sin ninguna duda. ¿Va a haber unidad después de estas 10 listas? Sí, va a haber unidad porque los problemas son muy grandes, la preocupación es muy grande. Yo lo veo al presidente hasta mal asesorado cuando viene a Entre Ríos. Mire, yo le voy a dar un caso. Cuando la inundación del año pasado, yo lo veía a él hablar de la citricultura y que había hecho un contrato con Coca-Cola para mandar la naranja para hacer el jugo que va para hacer esta bebida. Precisamente en la citricultura, la fruta que va para hacer jugo es la de peor calidad. Nosotros tenemos que apostar a la fruta grande, buena, a la fruta que se exporta, ¿no es cierto? Que va al mercado común europeo, ¿no? Ni idea. La defensa de Concordia, tan pregonada, tan difundida. Tan difundida. Yo la hice en mi segunda gestión, costó $9 millones, 97 al 99, y con fondos propios, con un préstamo que lo pagó la provincia, con fondos propios de la provincia.
Y bueno, lógicamente le faltaba mantenimiento, ha aguantado todas las inundaciones, ¿eh? Funcionan las bombas, funciona todo. Bueno, ahora se está haciendo una obra de mantenimiento que el 70% lo paga la nación y el 30% lo paga la provincia. O sea, acá todo se comparte, nada se regala. Y repito, a mí el exceso de Paraná me molesta cuando dicen es una obra de fuerte impacto social, porque uno viene viajando, ¿no? Sí. Desde Buenos Aires. Y va a entrar a Paraná, y si lo agarro un sábado o un domingo, tiene una hora más de viaje para entrar. Es al revés, no es beneficio, ¿no? Claro, en cambio ahora se está ampliando. Y es todo plata de la provincia. Doctor, los casos de corrupción que se han denunciado a nivel nacional, ¿cree usted que puede restarle votos a esto? No, yo creo que no, que al contrario, porque, mire, yo creo que el peronismo de los barrios, el peronismo de los pequeños comerciantes, el peronismo no tiene nada que ver con los bolsos de Báez, de José López tirándole a la monjita, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que acá hay que ser drástico, como se está haciendo en Brasil. El que ha hecho conductas tipificadas en el Código Penal tiene que cumplir las penas que corresponden. Lo que sí destaco, que la justicia terrena es muy lenta. Y me parece que tiene que ser más rápida, para beneficio de todos, ojo, porque si hay una persona sospechada y tiene un juicio que dura 6 años, 5 años, 6 años, el estado de sospecha está permanente. Pero no puede ser que se demore tanto esto. Y bueno, yo creo que no, pero se demora. Pero es en general, doctor, porque hasta nosotros como periodistas a veces vamos a cubrir alguna actividad en tribunales y uno ya se olvida de qué caso, cuándo pasó, quién mató a quién y cómo. Porque convengamos que se esclarecen casos del año 2010, 11, 12, y lo mismo pasa con las denuncias. Sí, yo repito, yo no de ninguna manera pero que hay que cambiar la ley, hay que modernizar algo. No hay que modernizar nada. Yo creo que hay que acordar más algunas políticas del procedimiento, algunas formas del procedimiento, pero creo que la policía hace todo el esfuerzo que tiene que hacer y creo que el delito ha aumentado. ¿Por la misma pobreza? Los datos se dan en la cantidad de detenidos que hay. Cuando yo me fui hace 10 años, ahora hay casi 1000 detenidos más, ¿no es cierto? O sea que hay mucho más delito, más complejo. Está el fenómeno del narcotráfico que lo iba a eliminar de cuajo. Macri cada vez pulula más en todos los barrios. Bueno, ¿le preocupa lo que pasó en Entre Ríos y a vos también como diputado provincial de esta causa, mega causa que se detuvo a casi 30 personas, de las cuales el principal mentor estaba detenido en la unidad penal, el caso de Daniel Celis? Por supuesto que preocupa. Por supuesto, esto además venía siendo por ahí un secreto a voces y estos vínculos o supuestos vínculos creo que justamente tiene un gran rol la justicia que determinar si existen entre el poder político y el narcotráfico. De los aspectos a abarcar en la lucha contra la droga es esencial la lucha contra la faz represiva contra el narcotráfico. Y también el Estado todavía tiene cuestiones pendientes en materia de ayuda al adicto, al chico que cayó y es un problema y una enfermedad. Pero debe ser mucho más severa la política con los narcotraficantes que esperemos de la justicia, del accionar de la justicia, haya resultados positivos y que quienes tengan vinculación o quienes hayan pensado en algún tipo de financiamiento a las campañas políticas de ese sector, que también tengan el castigo que merecen. Doctor, usted, con todas las veces que ha sido gobernador, intendente de Concordia, uno lo ve en la calle, que la policía tiene una serie de elementos que, con el correr de los años, les permite desarrollar, se encuentran bien armados, vehículos 0 kilómetros, pero el delito, como dice usted, ha crecido incluso. Algo está fallando en el sistema. Ha crecido, sí. Lo que pasa es que todo es más complejo también. Es decir, hace 10 años no estaba la droga como está ahora. Eso es verdad. Y creo que esto es un factor fundamental. No es lo mismo una persona con el incentivo de la droga que una persona sin ese incentivo. Creo que el tema de la droga realmente es muy peligroso y que bueno, me parece que no basta con la policía provincial, no basta con una ley de narcomenudeo, basta con una política nacional clara, concreta, porque es un delito federal. Sí, sí. Exacto. Y entonces tiene que cargarse las pilas el gobierno de Macri, tanto que dijo,
unidad nacional, pobreza cero y eliminación del narcotráfico. Tal vez no lo especificó en cuánto tiempo. Cada vez estamos más divididos, aumentaron 1.500.000 pobres de los que había, de los que venían, y el narcotráfico pulula por todo el país, ¿no? Doctor, este jueves, Gustavo, también hacen el lanzamiento o la presentación en sociedad. Efectivamente, la presentación del espacio nuestro. Así que, bueno, claramente decirle a la sociedad quiénes somos, qué hemos hecho, qué pensamos hacer, y fundamentalmente para después organizarnos en lo que es la recorrida por la provincia, tomando contacto con los sectores diversos que felizmente componen a nuestra Entre Ríos, con sectores productivos, con sectores comerciantes, que bien se decía aquí en la mesa, son por ahí uno de los que han sentido mayormente el impacto negativo de estas políticas, fundamentalmente para regenerar una esperanza y para nutrirse de las voces de ellos sobre cuáles son los temas fundamentalmente los principales en los cuales uno tiene que abocarse el día de mañana en materia legislativa. Gustavo Zavallo y doctor Jorge Busti, le agradezco la gentileza de venir a los estudios de aquí de No, Corrillo. al contrario. Muchas gracias. Gracias por gracias. Precandidato Gustavo Zavallo y el doctor Jorge Pedro Busti, integrantes de la lista de 2 que se denomina Somos Entre Ríos, con vistas a lo que va a ser las PASO del próximo 13 de agosto. Breve pausa y ya volvemos con más invitados y más temas de actualidad. Ya regresamos. Todos los días, elegí tomar lo que te hace bien. Agua de mesa de Arbe, es saludable beber. Somos Noticias con más ediciones en vivo para que estés informado todo el día sobre lo que pasa en Paraná. A las 13 Somos Noticias primera edición. Los testimonios del momento, las imágenes más impactantes, las historias que te conmueven. A las 20 Somos Noticias segunda edición. La mejor información en vivo para el regreso a casa. Los temas de los que está hablando la ciudad. Y a la medianoche Somos Noticias Síntesis. Un resumen completo para terminar el día bien informado. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. De lunes a viernes a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Todos los días, elegí tomar lo que te hace bien. Agua de mesa de Arbe, es saludable beber. Bien, seguimos aquí en Somos Debate, en esta jornada de este día, miércoles 28 de junio. Comentábamos en el bloque anterior que la novedad pasa por las PASO, estas internas obligatorias simultáneas para el 13 de agosto. Y ahora hemos convocado al licenciado Maximiliano Gómez, que es analista político. Maxi, muy buenas noches y gracias por venir a este espacio. Buenas noches, Raúl, gracias como siempre por la invitación. Bueno, Maxi, ¿qué reflexión te merece de estas PASO el hecho de que 7 días antes del cierre de listas se manejaban 4 listas en total, una por cada sector, y de golpe el sábado y domingo pulularon hasta 10 en el peronismo y 3 en el sector del PRO y de Cambiemos? Sin duda es la gran noticia para estas elecciones de agosto que efectivamente los dos frentes políticos de mayor importancia en la provincia de Entre Ríos van a tener disputa en el próximo mes de agosto, tanto en el peronismo con la presencia de 10 listas que vienen a poner en cierta forma en discusión o en debate la nómina que el gobernador Bordet presentó en sociedad y que de cierta forma, digamos,
la presentó como la lista oficial del peronismo, conteniendo distintos sectores, e incluso el masismo también en Entre Ríos, algo que no se dio de la misma forma en otras provincias. Y por el lado de Cambiemos era más esperable, no solo por la tradicional, si se quiere, la tradicional historia del radicalismo que tiende a dirimir sus diferencias en internas partidarias, sino también porque había un descontento importante con buena parte del Partido Radical, con dos cuestiones. Primero, con la intervención del ministro Frigerio, en cierta forma, con la designación de los candidatos en Entre Ríos. Y segundo, también un rechazo a la figura de Atilio Benedetti, una vez más como candidato principal de una lista. Esto Ahora, no es nuevo. Maxi, es verdad todo lo que vos decís, pero por un lado estaba el mensaje del presidente que no haya interna en Cambiemos. 7 días antes del cierre ya se sabían los nombres que iban a encabezar, que no iba a haber interna, que no iba a haber disputa. Y de golpe es entendible que Benedetti no es santo de devoción de muchos radicales y de Cambiemos, entonces aparecen estas dos listas. Pero hasta un par de horas antes de las 12 de la noche nadie sabía que iban a aparecer estas dos listas. La de Gracia Jarolaski, la hija de César Jarolaski, y Alejandro Carbó, quien fue apoderado del radicalismo. Sí, la candidatura de Alejandro Carbó la sostiene el sector disidente del PRO, que intentó disputar la conducción del partido en internas y no tuvo, por cuestiones teóricamente jurídico-administrativas, la oportunidad de dirimir esas diferencias en internas. Y en lo que tiene que ver con la lista de Gracia Jarolaski, que es la última lista que se presentó, la misma, digamos, es un poco la consecuencia de reuniones que se desarrollaron durante todo el mes previo al armado de las listas por parte de aquellos dirigentes radicales que, descontentos con la postulación de Benedetti, querían presentar una alternativa para disputar la interna. Muchos de esos dirigentes hoy no están formando parte de la lista de Gracia Jarolaski, pero sí, por lo bajo, están apoyando esa lista y han designado a algunas personas que forman parte de la misma, que están vinculados con algunos referentes clásicos del radicalismo. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el senador Kisser, que es el senador del departamento Paraná. Pero también la lista, puntualmente de Jarolaski, viene a incorporar a otros dos espacios políticos que no tuvieron lugar o no tuvieron cabida por cierta debilidad en su formación previa, como son el GEN, que está expresada en la candidatura de Francisco Laroca, y la Coalición Cívica, que está expresada en la candidatura de Jorge Signorelli. Son partidos menores que tienen poco desarrollo territorial en la provincia de Entre Ríos, pero que en cierta forma encuentran en esta lista alternativa la oportunidad de expresar la diversidad que tiene Cambiemos, que es una diversidad que en otras provincias sí se ha expresado de una forma mejor y que en Entre Ríos había quedado bastante relegada. Maxi, el hecho de que Atilio Benedetti, que va a encabezar la lista de Cambiemos, todo indica que de estas tres listas, entre Atilio Benedetti, Carbó y Jarolaski, obviamente la de Benedetti, a pesar de que no es muy querido en algunos sectores del radicalismo, seguramente es la que va a imponerse. Ahora, ¿cómo haces para seducir al radical que no lo quiere a Benedetti? Bueno, el radical que no quiere a Benedetti, o incluso aquel militante del PRO o ciudadano independiente, porque, a ver, vamos a dejar una cosa en claro para la gente que nos está mirando. En las elecciones primarias de agosto vota toda la ciudadanía, no solamente aquel que tenga simpatía o que esté afiliado a un partido político, sino que vota la ciudadanía en general, por lo cual el ciudadano se va a poder expresar si dentro de un frente político, sea el peronismo o sea Cambiemos, que son los que van a tener disputa interna, hay una lista que los represente en mayor medida que otra, se van a poder expresar en favor de esa lista. Y luego en octubre, en función de ese resultado de agosto, va a estar la elección definitiva de quienes van a ocupar un lugar en el Congreso Nacional a partir de diciembre. Lo cierto es que quienes estén en descontento, por ejemplo, con el armado de la lista oficial que encabeza Benedetti en el seno de Cambiemos, tienen dos herramientas valiosas para poder expresarse, tanto la lista de Carbó como la de Jarolaski, porque Cambiemos se conforma con el reconocimiento de las minorías en la disputa interna por los cargos, algo que no sucede en el peronismo. En el peronismo, la lista de las 10 que están, si una de las 9 que se opone en cierta forma a la lista oficial del gobernador Bordet, si quiere disputar en la elección de octubre, tiene que sí o sí ganar esa interna. En el caso de Cambiemos, como hay reconocimiento de las minorías, que es un elemento que se toma de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, aún no ganando la elección, pero sí obteniendo un 25% o más de los votos totales del frente,
tendría que haber una redistribución de los cargos en disputa, por lo cual el armado que se realizó para la lista de Benedetti se podría haber modificado si la lista de Jarolaski o la de Carbó lograran una cantidad de votos tal que los obligara a meter a sus candidatos dentro de la otra lista. ¿A vos te sorprendió, Maxi, el hecho que el justicialismo tuviera 10 listas, que inclusive muchos de los afiliados del justicialismo, incluso las autoridades del comité, de la sede de justicialismo, no conocen a muchos de los que presentan estas listas? Ahí hubo una decisión política del gobernador Bordet como presidente del Partido Justicialista en la provincia de Entre Ríos de habilitar la disputa interna en el seno del justicialismo. Y si bien él y buena parte del mundo dirigencial del PJ propugnaba una lista de unidad en donde se reconocieran la mayor cantidad de sectores posible, lo cierto es que Bordet desde el año pasado viene sosteniendo la necesidad de darle el reconocimiento a aquellos sectores internos que quieran disputar. Lo cierto es que hay muy pocos dirigentes que tengan un peso político real con capacidad de poder generar alguna performance electoral interesante en esa interna. Se me ocurre la lista encabezada por Jorge Barreto, que es una expresión del kirchnerismo y que puede aglutinar detrás de sí a ciertos sectores que se ven muy representados por lo que es o era el Frente para la Victoria. Después hay otra lista que está encabezada por la expresidenta del Consejo General de Educación, Claudia Valori, sí. que también es una dirigente que tiene cierto reconocimiento público y en virtud de eso uno se imagina que pueda hacer una mejor elección. Pero las otras listas tienen que ver más con una disputa interna que viene a dar cuenta del folclore del peronismo. Y es el folclore, ¿no?, del peronismo, de que después se puede plantear otra negociación, no en vistas a la elección, sino, digamos, a la continuidad del gobierno durante los próximos 2 años, porque digamos, el resultado de la elección de octubre, y esto por ahí también hay que decírselo a la gente, no va a modificar en nada el armado institucional en la provincia de Entre Ríos. El peronismo va a seguir gobernando con la misma cantidad de legisladores en las 2 cámaras hasta el año 2019. Sí. Maxi, fíjate que en el bloque anterior, aquí sentado en esta mesilla, el doctor Jorge Busti, no le pareció mal que haya 10 disputas, 10 candidaturas, valoró la amplitud, el espacio, la participación. Pero por otro lado, uno lee y uno ve, Gustavo Guzmán, que es el titular del Consejo Departamental del Justicialismo de Paraná, admite que esto pasó porque Bordet dejó que haya muchas listas cuando debería haber centralizado un poco y no tan disperso. Un dato concreto en respuesta a esa reflexión tiene que ver con la falta de representatividad de Paraná dentro de la lista oficial del Partido Justicialista. Bueno, pero Gustavo Zavallos es de Viale. Esa tiene que ver, claro, pero digamos no hay nadie de la ciudad de Paraná, de la capital provincial, además teniendo en cuenta que el hecho, digamos, de la representatividad que está teniendo Zavallos tiene que ver más con un acuerdo que Bordet enlazó con Sergio Massa, de un apoyo para que el masismo no presentara una lista alternativa en la provincia, más que con una representación hacia el interior del peronismo. Por eso cierta disputa también que se traduce allí, aun cuando los dirigentes de Paraná de mayor conocimiento público, como por ejemplo el exintendente Aye, prefirieron no dar una disputa interna como en un momento habían anunciado. De todas maneras, ahí pasando en limpio, a pesar de que Valori y que tal vez algunos de los otros sectores, como decías vos, arrastre o tenga alguna presentación, la de Augusto Alacino también, sin desmerecerlo, obviamente la lista que estuvo recién sentada acá, o los referentes de una de las listas, como es Busti y Zavallos, va a traccionar mucho más. Sin duda ha sido un buen acuerdo electoral el que logró el gobernador al poder contener en la misma lista a sectores del peronismo más tradicional. Perdón, vos dijiste contener, ¿no? Sí, contener porque los ha podido, digamos, convencer de formar parte de la misma propuesta. Y no combatir y pelear. Exactamente, cuando por ejemplo una de las opciones que se evaluó durante el último mes fue que el sector de Jorge Busti diera las pasos en el interior del peronismo y que producto de eso después se pudiera reordenar la lista. Pero como la Carta Orgánica del PJ no contempla la integración de las minorías, sí o sí, para que pudieran ocupar un lugar expectante, tenía que haber una conformación de unidad a la hora de inscribir esa lista. ¿Cómo ves la figura de Augusto Alacino, ex senador nacional, que tuvo mucho handicap, rating, espacio en la década del 90, en la gestión de Menem, y que hoy se lo ve un poco alejado de la política, pero cada vez que habla, cada vez que aparece, provoca un terremoto? Sin duda, Alacino es uno de esos personajes clásicos del folclore
entrerriano en lo que tiene que ver con la política, que seguramente van a dejar de formar parte de estas tertulias el día que ya no estén entre nosotros. Está Gerardo González, por ejemplo, también, que es un habitué de los armados electorales, un eterno candidato, más allá de que después puedan tener más o menos votos. Pero la figura de Alacino viene a representar a ciertos sectores del peronismo que directamente estaban fuera de juego durante los últimos 12 años a partir de lo que ellos denunciaban como una proscripción del peronismo. Y sin embargo, cuando Alacino fue convencional constituyente en el 2008, su propuesta que él encabezaba obtuvo una interesante cantidad de votos. Vamos a ver si las puede revalidar en el marco de las PASO, y ahí vamos a tener otro dato también. Si los votos que totalicen las 10 listas que tiene el peronismo se van a poder mantener en las elecciones generales de octubre, o hay una fuga hacia otra fuerza política. No olvidemos que la lista del socialismo la encabeza Emilio Martínez Garvino, que es un hombre de extracción peronista. Entonces, también puede existir que haya peronistas que en las primarias voten por alguna lista que no sea la oficial de Bordet, que después se puedan volcar, por ejemplo, a la lista de Martínez Garvino en reconocimiento de esa identidad peronista que él tiene. Vos dijiste recién la figura de Emilio Martínez Garvino. Dijo estos días, en las últimas horas, que Gustavo Bordet no alcanza la figura de Bordet con ser un buen hombre. ¿Qué interpretación haces de esto? Y sin duda, Martínez Garvino le está hablando a un electorado que puede encontrar en su persona una alternativa para poder canalizar cierto descontento con el gobierno nacional, pero también una no representación en materia del gobierno provincial o del peronismo. No nos olvidemos que la figura de Martínez Garvino busca terciar con la lista que se ha armado por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Este año se renuevan 5, ¿no? Habitualmente la polarización electoral nos hace dar cuenta de que el ganador se estaría llevando 3 y el segundo se estaría quedando con 2. Pero en relación a cómo se den esos resultados, ha pasado en alguna otra elección, y me acuerdo la del 2005 como ejemplo, donde Martínez Garvino fue diputado, él obtuvo algo así como el 12% de los votos, y eso le permitió entrar a la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo cual él va a estar buscando apelar al elector que esté descontento con el gobierno nacional, pero que también no se sienta representado o referenciado en el peronismo que gobierna la provincia. Es donde él va a buscar, digamos, hacer mella para intentar disputar en mejores condiciones. Vos como analista político, como observador, como comunicador, ¿cuánto pensás que influye en el hombre común que tiene que ir a votar el 13 de agosto los casos de corrupción del gobierno nacional? Todo lo que se ha denunciado del gobierno anterior, todo lo que se sigue ventilando todos los días, y que por otro lado, la referente más importante, la candidata número 1 que largó Cristina Kirchner, una analista económica, habla de que no existió corrupción y es invento de los medios. Sin duda, ese tipo de discursos vienen a agigantar la nunca bien ponderada grieta política. Si bien es una creación que en cierta forma muchos se la adjudican a los medios de comunicación, la grieta es palpable cuando salimos a la calle y cuando escuchamos la expresión de distintos sectores de la población, de distinto nivel socioeconómico. Esto no tiene que ver con una cuestión de bolsillo, de economía, sino realmente de que en torno a la figura de Cristina Kirchner hay directamente amores y odios, no hay puntos intermedios. Es difícil encontrar en la calle una persona que se pueda referenciar con el kirchnerismo y que no esté comprendida, digamos, en alguno de los dos extremos de esta grieta. Desde mi punto de vista, en estas elecciones seguramente Entre Ríos no escape a la tendencia propia de las elecciones de medio término, que tiene que ver con un comportamiento que ha ido, si se quiere, en espejo con otras provincias similares a la nuestra en la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente cuando el oficialismo nacional se impone en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos pasa lo mismo. Y cuando en algunas de estas provincias que comparten algunas características demográficas y culturales con la nuestra, el oficialismo nacional pierde, también pierde en la provincia de Entre Ríos. Se me ocurre el año 2009 como ejemplo, donde el Frente para la Victoria pierde frente a lo que era en ese momento el acuerdo cívico y social, pierde en varias provincias importantes y también pierde en Entre Ríos, por lo cual me animo a anticipar que habría una tendencia en línea con lo que suceda a nivel nacional y también un desgaste propio, digamos, de un peronismo que hace ya 14 años que gobierna la provincia de Entre Ríos, pero que así todo
no ha padecido, como en otros distritos, un desgaste producto de la corrupción. Los hechos de corrupción que se han denunciado en Entre Ríos se han focalizado en personas puntuales. El ex gobernador Sergio Uribarri, el ex titular de Obras Sanitarias, que es Riguelato, que hoy está preso. Entonces, en cierta forma, si se quiere, la repercusión mediática de estos casos de corrupción no ha adquirido el mismo efecto social como otros grandes casos que se han visualizado a través de las grandes pantallas de Buenos Aires, Lázaro Báez, Cristóbal López. Entonces no necesariamente va a ser un tema que va a inducir de una u otra manera el voto. Ahora, nosotros hablamos de lo que vienen las internas, perdón, las PASO, el 13 de agosto, hablamos de las elecciones generales de octubre para renovar legisladores. La pregunta tan de lleno, ¿no? ¿La gente sabe lo que se vota y qué se vota en estas fechas? No, a mí me ocurre que me preguntan y me consultan muchísimo cuando se ponen en contacto conmigo en torno a, por ejemplo, por qué se vota 2 veces en el mismo año o muchas veces qué es lo que se está votando. Además, lo que sucede en Entre Ríos es que, a diferencia de otras provincias como Buenos Aires o Santa Fe, únicamente se votan representantes al Congreso Nacional. Acá no hay renovación a mitad de mandato de la Cámara de Diputados Provincial o de los consejos deliberantes como pasa en Santa Fe, por ejemplo. Entonces, el Congreso de la Nación es habitualmente un ámbito más alejado, más propios de quienes formamos parte de este microclima político y periodístico que seguimos las noticias y estamos al tanto de los movimientos que se dan en ese lugar. Entonces, un espacio como el espacio legislativo del Congreso generalmente se siente como algo más lejano a la gente. Y el ciudadano de a pie muchas veces no termina de comprender para qué o por qué hay que ir a las urnas. Y a mí me parece que en ese lugar, quienes tenemos la oportunidad de tener un micrófono, tenemos que hacer una tarea de docencia e insistir con la necesidad de entender que el voto es una obligación, pero también es un derecho que construye democracia. Maxi, habrás escuchado de este proyecto que trascendió ya en los medios en los últimos días de, no ahora, porque ya no se puede y no dar los tiempos, pero por ley eliminar en el futuro las PASO. Porque, convengamos, fueron diseñadas por el gobierno anterior para dividir la oposición, hablándolo mal y pronto, ¿no? Así es, fue uno de los proyectos de ley que después de perder la elección en provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner propone con el intento de poder volver a fortalecer su gobierno. Tuvo 3 proyectos, Néstor, luego de perder esa elección. Uno era el de las PASO, para dividir a la oposición. El otro era de la ley de financiamiento de los partidos, para cortar el financiamiento privado, sobre todo teniendo en cuenta que había perdido con un empresario como Hernán Narváez, y la otra fue la ley de medios, buscando, digamos, atacar y desarmar al Grupo Clarín, a quien él entendía que era el verdadero enemigo detrás de todo esto. Lo cierto es que se va a tener que dar una discusión profunda para ver cuál es el sentido de que se sostengan en el tiempo elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sale mucha plata, 3.600 millones, solamente para el 13 de agosto. El costo es importante. Según trascendió desde la Secretaría de Asuntos Políticos, se logró bajar en 3 millones de pesos el costo entre las PASO del 2015 y las de este año. Pero 3.600 es una todo montaña. Sigue siendo una cantidad de dinero que requiere todo un despliegue electoral y que no siempre, digamos, termina resolviendo cuestiones que impacten en la vida de la gente, sino que termina, digamos, siendo parte del juego del mundillo político y resolviendo disputas dirigenciales. Maxi, la última. La gente pregunta, y nos pregunta a nosotros como comunicadores y periodistas, ¿por qué no podemos votar con una máquina electrónica, con una computadora como se hace en otros países importantes de Europa? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta directa, que es por culpa del peronismo en la Cámara de Senadores de la Nación. Puntualmente, esto es muy claro, el gobierno nacional, apenas comenzó su mandato, envió una ley de reforma política y electoral que, después de mucho debate, mucha discusión y negociación, se aprobó en la Cámara de Diputados y allí se contemplaba la opción de la boleta única electrónica, utilizando sistemas y computadores similares a los que se usan en otras ciudades, como por ejemplo Salta o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lo cierto es que el PJ de la Cámara de Senadores de la Nación, que tiene mayoría y tiene quórum propio, se opuso a votar esta ley y al no haber consenso, las elecciones de este año se van a realizar en las mismas condiciones que las de los últimos 30 años. ¿Se podrá volver a hablar esto en la Cámara? Seguramente con la nueva composición del Congreso el año que viene sea uno de los primeros temas que se intente tratar. Hay una segunda opción que es la de la boleta única de papel,
que es el sistema que utiliza actualmente la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Desde mi perspectiva es una lástima que el gobierno no haya intentado a modo complementario, supletorio, intentar esta alternativa que también permite disminuir costos y facilita la transparencia electoral. Lamentablemente, digamos, no se avanzó con la opción electrónica y no se postuló otra alternativa. Tampoco había demasiado tiempo para hacerlo, pero ojalá que con la nueva composición del Congreso el próximo año se pueda votar una reforma electoral que modifique estas cuestiones que tengan que ver con hacer la política más cercana a la gente y también dejar de gastar recursos que nos cuestan mucho a todos los contribuyentes en cuestiones que no son íntimamente necesarias. Maxi, gracias por venir. Gracias a vos. Maximiliano Gómez, licenciado en política y un analista que nos ve la situación de la provincia, la situación de Paraná, que a veces como comunicador uno a veces no alcanza a dimensionar todo lo que a veces Maxi puede ver a través de lo que pasa en el día a día. Breve pausa, ya volvemos. Todos los días, elegí tomar lo que te hace bien. Agua de mesa de Arbe. Es saludable beber. Somos Noticias con más ediciones en vivo para que estés informado todo el día sobre lo que pasa en Paraná. A las 13 Somos Noticias Primera Edición. Los testimonios del momento, las imágenes más impactantes, las historias que te conmueven. A las 20 Somos Noticias Segunda Edición. La mejor información en vivo para el regreso a casa. Los temas de los que está hablando la ciudad. Y a la medianoche Somos Noticias Síntesis. Un resumen completo para terminar el día bien informado. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. De lunes a viernes a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Todos los días, elegí tomar lo que te hace bien. Agua de mesa de Arbe. Es saludable beber. Bien, vamos conociendo todo lo que tiene que ver con las PASO y recién escuchábamos el análisis político de Maximiliano Gómez, pero también hay una novedad, es que la gente se está inscribiendo para ser autoridad de mesa, que tiene su premio, porque ser autoridad de mesa durante un domingo, más la capacitación, implica el pago de 1.000 pesos por parte de la Junta Electoral. En las últimas horas estuvimos dialogando con la prosecretaria administrativa de este tema. Ya durante el fin de semana terminamos con el trabajo de envío, de la preparación del envío. Ahora están en el correo argentino y ya deben estar siendo distribuidas las autoridades de mesa, porque la Cámara Nacional Electoral adelantó los plazos. Nosotros por el Código Electoral normalmente hasta la elección del 2015 lo emitíamos 30 días antes. Bueno, la Cámara pidió ahora, mediante una acordada, que se hiciera 50 días antes, así que cumplimos con el plazo que nos pidieron y por eso salieron el fin de semana. ¿Cuántas mesas va a haber, por ejemplo, en Paraná y en Entre Ríos? Aproximadamente. Paraná, son alrededor de Paraná y Paraná Campaña, porque ahora tenemos uno solo, son alrededor de 800. ¿Y esto implica que habrá autoridades de mesa más auxiliar? ¿De cuánta cantidad de personas hablamos aproximadamente? 1.600. ¿La gente viene a inscribirse, a pedir datos, ofrecerse voluntariamente para trabajar de esto? Sí, por suerte sí, se ha habido, yo personalmente,
mejor dicho, acá todos, hemos visto que en relación a otras elecciones ha venido muchísimo más gente. Nos creemos que, bueno, que es un poco también de tomar conciencia y participar de alguna manera. Y muchos estudiantes universitarios y terciarios que por ahí necesitan o quieren tener la experiencia, digamos, del lado de adentro. Se paga este trabajo, ¿no? Sí, obviamente. Ya lo estableció el Ministerio del Interior mediante la resolución 211. Por cada elección van a cobrar 600 pesos más 450 pesos de plus para los cursos de capacitación. Aquella persona que ya ha participado de una elección, ¿tiene sus beneficios a la hora de la elección? Sí, normalmente el sistema lo tiene en cuenta. Es uno de los parámetros que toma el sistema. Nosotros no intervenimos, digamos, en la designación, eso se hace por un sistema aleatorio informático y uno de los parámetros es ese, que normalmente el que estuvo en la elección anterior va a ser elegido en el 2017. El sistema, digamos, lo elige. ¿Hasta qué fecha se puede ofrecer la gente para ser autoridad de mesa? Hasta el día previo a las elecciones lo vamos a atender y después que pasen las elecciones vamos a seguir atendiendo. El registro de postulantes es permanente. ¿Hay gente mayor también que se inscribe? Viene de todo, viene de todo. Sí, inclusive hay gente que es jubilada, que, bueno, tal vez en su momento no tuvo la oportunidad de participar y ahora tiene el tiempo y las ganas y quieren comprometerse. Mucha gente dice que quiere conocer lo que pasa, de alguna manera participar y bueno, nosotros siempre lo recibimos bien y nos pone contento que vengan porque aunque hayan venido más de 1.500 más o menos este año, siempre hace falta. Bien, estamos llegando al final de esto que es Somos Debate. En 7 días más estaremos conociendo otros temas que hacen al día a día. Gracias por estar aquí.